Hola, ¿qué tal? Aquí el equipo Los Gases Nobles. En esta ocasión estaremos exponiendo sobre un tema muy importante dentro de la química orgánica. Así es, estoy hablando de nada más y nada menos que los grupos funcionales. Pero primero que nada, ¿qué son los grupos funcionales? ¿Y por qué digo que son un tema importante dentro de la química orgánica? Cuando nos referimos a un grupo funcional, se trata de un átomo o un grupo de átomos que identifica un grupo de compuestos químicos o a una sola molécula. Estos grupos de átomos están unidos de una forma un tanto particular. Algunos de estos pueden ser alcano, alqueno, alquino, aldehído, etc. Pero lo importante aquí es poder identificar qué función cumple cada uno, como lo puede ser el alqueno, el cual forma parte de los hidrocarburos, o cómo es que el alcohol forma parte de los monosacáridos. También se puede mencionar cómo es que también otros grupos funcionales están presentes en la formación de moléculas como las proteínas o los lípidos o el ADN. Y así podría seguir y seguir, pero esto es solo una pequeña introducción. Y con esto no me queda más que invitar a la gente a seguir escuchándonos para poder conocer más acerca de este tema. Con esto le doy paso a mis compañeros para que puedan explayar este mismo. Para empezar, hablemos de los alcoholes, los fenoles y los éteres. Estos desempeñan uno de los papeles más importantes de nuestra vida cotidiana, y en las industrias o en general en la química moderna. Primero que nada, hablemos de estos tres compuestos, ya que entre ellos tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, en los tres se nota una presencia de un átomo de hidrógeno, así como de una reactividad en reacciones ácido-base. Y no olvidemos sus aplicaciones en la síntesis orgánica. Ahora, hablemos de estos compuestos, pero de manera particular. Comencemos con los alcoholes. Estos se caracterizan por tener un grupo hidroxilo. Este consiste en un átomo de oxígeno unido a un átomo de hidrógeno. En el caso de los alcoholes, este se encuentra unido a una cadena de carbono. Las propiedades con las que cuentan estos mismos alcoholes son la solubilidad, un punto de ebullición más alto en comparación a otros hidrocarburos, y una reactividad que puede llegar a formar cetonas o alquenos. La clasificación de estos mismos varía dependiendo de la cantidad de átomos de hidrógeno unidos a dicho grupo hidroxilo, siendo los alcoholes primarios los que solo tienen un átomo de hidrógeno, los alcoholes secundarios los que tienen dos, y los alcoholes terciarios, que estos a diferencia de sus anteriores, no tienen átomos de hidrógeno. Para continuar, tenemos a los fenoles, los cuales, al igual que los alcoholes, cuentan con un grupo hidroxilo, pero estos están directamente unidos a un anillo aromático. Por ejemplo, el anillo del benceno. Las propiedades de este son la solubilidad, a propiedades acídicas, un nivel de toxicidad al ser humano y su uso como preservante. Estos como tal no requieren una clasificación, ya que los fenoles se consideran un grupo funcional en sí mismos. Por último, contamos con éteres, los cuales poseen un átomo de oxígeno unido a dos grupos, el alquilo y el arilo, esto mediante enlaces simples. Algunas de sus propiedades son conocidas son su baja reactividad y su capacidad para funcionar como disolvente. La clasificación de estos va desde los simples a los complejos. Esto depende de los grupos que estén unidos al átomo de oxígeno, ya sean iguales o diferentes. Esto quiere decir que pueden ser simétricos o asimétricos. Algunas de las diferencias más reconocibles entre estos tres compuestos es que la mayoría muestran propiedades acídicas, a excepción de los éteres, ya que estos no se pueden oxidar fácilmente, o la nula clasificación que existen en los fenoles, por razones ya antes mencionadas, o la capacidad de los alcoholes de formar puentes de hidrógeno. Estos tres compuestos tienen algunos de los usos más importantes en la vida cotidiana o en las industrias, más que nada en el área farmacéutica, ya que estos son usados como desinfectantes, antisépticos, anestesia o incluso en productos de cuidado personal, sin mencionar usos particulares. Por ejemplo, los éteres pueden ser usados como disolvente, ya sea de pinturas u otros compuestos. Definición de los aldehídos y cetonas como grupos funcionales.
Los aldehídos y cetonas están muy extendidos en la naturaleza y a menudo se combinan con otros grupos funcionales. Uno de los ejemplos son las moléculas de origen natural que contienen un grupo funcional aldehído o cetona, que se encuentra principalmente en plantas o microorganismos. Los aldehídos y cetonas son conocidos por sus olores dulces y a veces picantes. Los aldehídos y cetonas son producidos por la oxidación de alcoholes primarios y secundarios, respectivamente. Por lo general, los aldehídos son más reactivos que las cetonas y son buenos agentes reductores. Explicación detallada de la estructura y propiedades del aldehído y cetonas. La estructura básica de un aldehído es un átomo de carbono que está unido a un átomo de hidrógeno y un grupo formilo. La fórmula general de un aldehído es RCHO, donde R representa un grupo de átomos de carbono e hidrógeno que pueden variar y determinar la identidad de aldehído específico. Y una de las propiedades de los aldehídos tienden a ser menos densos que el agua, y en su mayoría son líquidos a temperatura ambiente, aunque algunos aldehídos son cadenas largas, pueden ser sólidos. Otra propiedad sería que los aldehídos tienen puntos de ebullición más bajos en comparación con los alcoholes y ácidos carboxílicos de peso molecular similar debido a las fuerzas intermoleculares más débiles, como las fuerzas dipolo-dipolo. La estructura básica de una cetona se representa como RCOR, grupo acilo, donde R y R son grupos o cadenas de átomos de carbono e hidrógeno que pueden variar y determinar la identidad de las cetonas específicas. La propiedad de las cetonas suelen ser líquido o sólido a temperatura ambiente y sus puntos de ebullición son más altos en comparación de los aldehídos de peso molecular, similares debido a la fuerza intermolecular más fuerte. Otra propiedad sería que las cetonas no pueden formar puentes de hidrógeno entre sus moléculas, lo que reduce su solubilidad en agua en comparación con alcoholes y ácidos carboxílicos. Descripción de la reactividad característica de esos compuestos. La reactividad de los aldehídos. Los aldehídos son compuestos químicos reactivos que pueden experimentar diversas reacciones, como oxidación, reducción, formación de ductos nucleofílicos y formación de productos derivados, lo que hacen fundamentales en la síntesis orgánica y en la producción de una amplia variedad de compuestos químicos. En la reactividad de las cetonas son químicamente reactivas y participan en diversas reacciones, incluyendo reducciones, adiciones y nucleofílicas, formación de hemicetales y acetales, tautomería, lo que hacen valiosas en síntesis orgánicas y en la industria química. Ejemplos de aplicación y relevancia en síntesis orgánica y química industrial. En la síntesis orgánica, los aldehídos y cetonas son utilizados para crear alcoholes en la síntesis de compuestos orgánicos. Hacen fácil la formación de enlaces carbono-carbono y en la producción de productos químicos y fármacos. Son útiles para proteger temporalmente grupos funcionales durante las reacciones químicas. En la química industrial se emplea la fabricación de medicamentos y productos farmacéuticos. Son esenciales en la producción de fragancias y aromas. Se utilizan en la fabricación de productos químicos finos, plásticos y polímeros. Ahora veremos el grupo funcional de los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos constituyen un grupo de compuestos que, además de un hidrógeno o una cadena carbonada, tiene como característica el poseer un grupo funcional llamado grupo carboxilo o grupo carboxí. Este grupo carboxilo está conformado por un carbono unido a un oxígeno con doble enlace. Además de este grupo carboxilo, también se encuentra el grupo hidroxilo, que está formado por un átomo de oxígeno y otro de hidrógeno. Los ácidos carboxílicos se nombran primero colocando la palabra ácido y posteriormente la terminación oico o ico. Esto en caso de tener un grupo lineal, pero si se tuviera un grupo cíclico, entonces la terminación sería carboxílico. Ahora, nombrando las propiedades de los ácidos carboxílicos, podemos encontrar de que, número 1, los que cuentan con menor número de carbonos se encuentran en la naturaleza en temperatura ambiente en estado líquido, pero si se empieza a aumentar el número de carbonos, los ácidos carboxílicos empiezan a volver sólidos y esto a su vez ocurre de forma contraria. Número 2. El punto de fusión y de ebullición es mayor al de los alcoholes. Número 3. Los que cuentan con menor número de carbonos son compuestos muy solubles en agua,
esto debido al oxígeno, pero si se cuenta con mayor cantidad de carbono se vuelven solubles en componentes orgánicos. Y bueno, ahora pasemos a mencionar las principales reacciones que tienen los ácidos carboxílicos. Estos se dividen en reacciones de acidez y reacciones de sustitución nucleofílica. En las reacciones de acidez debemos tener en cuenta que los ácidos carboxílicos son ácidos orgánicos débiles. Esto a su vez provoca que cuando se mezclan con agua se ionice y se produce el ion carboxilo. En este tipo de reacciones, los ácidos carboxílicos reaccionan con disoluciones acuosas de bases para formar una sal y agua. Por otro lado, en las reacciones de sustitución nucleofílica, el grupo hidroxilo se sustituye por otro grupo nucleofílico, y esto a su vez es lo que permite que se den los derivados de los ácidos carboxílicos, los cuales son la formación de ésteres, la formación de anhídridos y la formación de amidas. Para los ésteres, su ecuación se da en reacción del ácido carboxílico con un alcohol en medio ácido, lo cual nos dará un éster y la liberación de agua. Este proceso se llamará esterificación. Un ejemplo que podemos mencionar de los ésteres es que suelen tener un olor aromático, por lo que se utilizan en artículos de baño, perfumes y limpiadores domésticos. Por otro lado, para las formaciones de las amidas, su ecuación cuenta con el ácido carboxilo, reaccionando con una amina, el cual contiene átomos de nitrógeno. Esto para formar sal de amonio, que se somete a condiciones de calor para formar una amida, y a la vez una molécula de agua. Y finalmente, en la formación de anhídridos se produce con dos moléculas de ácido carboxílico, y se tendrá la eliminación de una molécula de agua, y se formarán enlaces de oxígeno y carbono, para así obtener el anhídrido. Dentro de sus aplicaciones están desde la síntesis y formulación de materiales, cerámicas y catalizadores, hasta la formulación de cementos. Otro grupo funcional crucial en la química orgánica son las aminas. Estas son compuestos químicos orgánicos considerados como derivados del amoníaco que contienen nitrógeno como átomo central, unido a grupos alquilo o arilo. En su estructura básica, una amina se representa como RNH2, donde R es un grupo alquilo o arilo y NH2 es el grupo funcional que caracteriza a las aminas. Dependiendo de la cantidad de hidrógenos sustituidos, se clasifican de la siguiente manera: aminas primarias, secundarias o terciarias, según se sustituyan 1, 2 o 3 hidrógenos respectivamente. Las aminas tienen propiedades como punto de ebullición y solubilidad que varían según su estructura y tamaño molecular, como por ejemplo, son compuestos altamente polares y pueden formar enlaces de hidrógeno, salvo las terciarias, pero estos enlaces son más débiles que los del agua porque el nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno. Tienen puntos de ebullición y de fusión más altos que los compuestos no polares de igual peso molecular, pero inferiores a los de alcoholes o ácidos carboxílicos. Son solubles en agua y en solventes menos polares como el éter, alcohol, benceno, etc. Como el amoníaco, las aminas tienen propiedades de pirámide trigonal, con un par de electrones solitarios sobre el átomo de nitrógeno. Las aminas tienen aplicaciones amplias y significativas en la industria, incluyendo la fabricación de productos farmacéuticos, colorantes, herbicidas, fibras y aditivos alimentarios. Esto debido a que ayudan a lograr el rendimiento deseado en una variedad de aplicaciones, ya sea neutralizando ácidos o por sus propiedades emulsionantes, lubricantes o de viscosidad. Algunas de sus diversas áreas de aplicaciones más detalladamente son en cuidado personal. Ayudan a equilibrar el pH de los productos de cuidado personal y no dañan los ojos. Se usan comúnmente en champús para niños y mascotas. Recubrimientos. Ajustan el pH y mejoran la solubilidad y dispersabilidad de otros componentes en formulaciones de recubrimientos a base de agua y a base de solvente, que actúan como un endurecedor para sistemas basados en epoxi. Productos de limpieza. Las aminas contribuyen a una mayor estabilidad, aumentando la vida útil del producto. Emulsionante multiuso. Brindan protección contra la corrosión y emulsificabilidad cuando se agregan a los aditivos químicos de asfalto y de aceites lubricantes. Productos farmacéuticos. Se utilizan ampliamente como intermedios en la producción de principios farmacéuticos activos.
Por último, también es relevante mencionar la importancia que tienen las aminas dentro de la biología, ya que estas son componentes esenciales de biomoléculas como aminoácidos, neurotransmisores y alcaloides. Por ejemplo, la dopamina, serotonina y noradrenalina son ejemplos de neurotransmisores, aminas que transmiten señales en el sistema nervioso central. Hola de nuevo. Si me están escuchando una vez más, puedo inferir dos cosas. O que ya han podido apreciar el tema y la información que mis compañeros han proporcionado a lo largo de este audio, o que simplemente lo adelantaron. Pero en fin, creeré que sí escucharon la información. Y como se pudieron dar cuenta, esto de los grupos funcionales es algo sinceramente interesante. Esto lo digo más que nada, ya que pudieron oír cómo es que las aminas están presentes en diversas industrias, como lo es la industria de los alimentos o la de productos farmacéuticos. Pero ¿cómo es que las aminas están presentes dentro de la industria de los productos farmacéuticos? Bueno, cuando me refiero a esto, hablo sobre productos de limpieza personal o en general productos de limpieza, ya que estas aportan una mayor estabilidad y brindan una vida más prolongada a estos productos. También podemos destacar el aporte de los aldehídos y las cetonas al momento de proteger grupos funcionales ante reacciones químicas. Pero esto último que estoy mencionando no es más que un muy pequeño resumen de lo que es este tema. Realmente es algo muy pequeño. Pero por esto mismo te invito a ti, persona, que nos está escuchando, a que le des una oportunidad a este tema. Tal vez descubras que no te interesa o una nueva vocación o una nueva pasión. No sé, de verdad, te invito a que lo investigues o que le des una simple leída a más profundidad. Pero por nuestra parte fue todo. Eric Yael Becerra Arbizu, Saúl Pineda Ortiz, Alfredo Chávez Hernández, Segura Díaz Diego Demetrio e Ian Rogelio Acevedo Méndez, agradecemos tu atención y esperamos, de verdad, que esto haya despertado un interés por aprender algo nuevo.